pues muchas gracias de nuevo. Y efectivamente, como has anunciado, el panel que vamos a empezar ahora sobre perspectiva política y jurídica de la participación, en la cual van a intervenir tres profesores de la casa, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, el profesor Joaquín Martín Cubas, la profesora Lucía Aparicio Chofré y el profesor Jorge Castellanos Claramunt. En primer lugar va a intervenir Joaquín Martín. Brevemente os iré presentando conforme vayáis interviniendo. Joaquín Martín Cubas, el tema de su ponencia es la gobernanza democrática como cauce de la acción humana. Joaquín Martín Cubas es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración y es además el director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de esta universidad. Es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociología. Ha estudiado en diversas universidades, Florencia, Grenoble, Londres, Virginia. Bueno, pues se ha centrado mucho y estudia mucho últimamente, me consta, en el tema del, aparte del derecho electoral, también del gobierno local y de, él lo puede explicar mejor, de la España despoblada, ¿no, Joaquín? Estás muy preocupado tú con ese tema, incluso creo que estás en alguna fundación. Bueno, tú lo vas a explicar mucho mejor. Yo te doy la palabra, director, y cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, Vicente. Muchas gracias, ante todo, por esa presentación tan amable que has hecho. Gracias también a los organizadores del Congreso, a Jorge Castellano, a Alejandro, a Juan, que ha intervenido antes como moderador. Creo que este tipo de iniciativas valen la pena y deben repetirse, ¿no? Yo voy a aprovechar precisamente tus palabras, Vicente, en la última intervención, ¿no? En la que afirmabas que esto no va a cambiar en relación a los partidos políticos, ¿no? Esto enlaza con lo que va a ser el fundamento de mi intervención, que tiene que ver con la idea de que la naturaleza humana no ha cambiado, siempre ha sido así. Pero lo que sí que ha cambiado es la política, los sistemas políticos, las formas de organizarnos, y yo entiendo que para bien, ¿no? Sin llegar a la perfección, obviamente, con muchos problemas, pero estamos en ese camino. Ese paso del que también has hablado en tu intervención, de una democracia representativa, su sensu, una democracia representativa pero participativa, tiene que ver con los cambios que la sociedad está sufriendo o está disfrutando, como lo queráis ver, que son conocidos por todos, ¿no? La globalización, ¿no? La incapacidad de los estados para poder responder por sí mismos ante los retos que tienen ante sí, la aparición de nuevos fenómenos políticos como la Unión Europea, con sus limitaciones, de nuevos países emergentes, ¿no? Nuevas potencias económicas, sobre todo, en algún caso también militares, pero también un cambio en las formas de proceder, ¿no? La sociedad de la información y la comunicación, ¿no? La digitalización de todos los procesos en los que participamos, el cambio social, la universalización de la educación, el envejecimiento de las sociedades, al menos de los países más desarrollados, ¿no? La incorporación de la mujer al ámbito público. Bueno, todo esto, todos esos cambios han puesto en tensión las costuras de nuestros sistemas políticos, unos sistemas políticos que construimos a mediados del siglo XX, ¿no? Eso que llamábamos el Estado social y democrático de derecho en el marco del Estado del bienestar que fructificó en los años 40, 50, 60. Entonces tuvo éxito, pero a finales de los 60 empieza a mostrar sus debilidades, desde luego últimamente con las crisis, ¿no? La crisis económica 2008, con la crisis actual de la pandemia, pues se han acentuado, se han acrecentado, ¿no? Por eso, para muchos es necesario cambiar algunas cosas de nuestro sistema, ¿no? Tanto en un sentido de renovar o actualizar nuestros sistemas políticos democráticos,
como en el sentido de cambiar nuestras formas o modelos de gobernar nuestras sociedades. Voy a intentar en mi intervención explicar las líneas estratégicas que se están siguiendo, están en la base de la necesidad de generar procesos más participativos, ¿no? Y voy a seguir esas dos líneas. Primero, lo que tiene que ver con la actualización o puesta al día democrática, ¿no? Hay dos autores españoles, Fernando Vallespín y Joan Subirats, que hablan del reseteo de la democracia. Y para explicar eso, lo primero hay que decir algo que el profesor Vicente Garrido también ha comentado, ¿no? Que nuestras democracias no son democracias stricto sensu, ¿no? Son democracias liberales, ¿no? Son el proceso o el producto de un proceso de siglos en el que se han ido testando diversas formas de contener lo que ya desde los clásicos era el principal problema de nuestra convivencia, ¿no? Que es la hibris, ¿no? Es la tentación de lo particular que aparta la mirada del gobernante, sea quien sea este, de los intereses generales, ¿no? Hay un intelectual francés, Pierre Rosanvallon, que lo ha dicho con mucha claridad, se ha ocupado mucho de estos temas, ¿no? Dice que la exigencia de integridad de los gobernantes se inscribe siempre y ciertamente en una tradición de rechazo de la corrupción. Quizá el primer autor que dejó esto en evidencia, fijaros, es Heródoto, que sabéis que es el padre de la historia, el primer historiador, ¿no? Heródoto nos lo deja claramente expuesto cuando nos cuenta un debate entre tres nobles persas, Darío, Anes, Megabizo, ¿no? Que no se ponían de acuerdo sobre cuál era el mejor sistema de gobierno, si era la monarquía, si era la aristocracia o si era la democracia, porque fuera cual fuera, al final sus gobernantes acababan corrompiéndose, ¿no? Gobernando para su interés particular y no para el interés general. Bueno, ante eso, la historia de la filosofía política al menos, se ha construido buscando respuestas a ese problema, ¿no? Llegaron los sofistas y también Platón, tanto para unos como para otros, la respuesta era la misma, era la virtud de los gobernantes, ¿no? Para los sofistas, que apoyaban la democracia, era la virtud de todos los ciudadanos. En la prueba de los hechos esto no se satisfizo y en ese sentido la crisis de la democracia obligó a Platón a replantearse esa idea y entendió que al menos los más sabios, los filósofos reyes, sí que podían gobernar desde la virtud. Pero mismo Platón se dio cuenta que incluso las personas más inteligentes entre nosotros escapan a las tentaciones. Y por tanto, ya al final de su vida, algo que recogió su discípulo Aristóteles, estableció como ideal el gobierno siempre sujeto a la ley. Aristóteles, que asume esa idea, ¿no? Sea quien gobierne, todos los gobernantes deben de estar sujetos a la ley. Aristóteles, sin embargo, entendió que las leyes al final pueden ser retorcidas por los gobernantes en beneficio propio, y le añadió otro requisito, que era el gobierno mixto, las distintas fuerzas sociales estuvieran equilibradas de tal forma que se impidiese la corrupción de las formas políticas. Ese gobierno mixto donde se mezclaba el principio monárquico, pero también el aristocrático y el democrático, la cantidad y la calidad, la sabiduría y la libertad, los romanos lo tradujeron en términos republicanos, ¿no? La república simbolizaría ese equilibrio. Sin embargo, la república también cayó víctima de la corrupción, ¿no? Sus estructuras no fueron capaces de contener la hibris cuando se extendió por el mundo y empezaron a llegar las riquezas a Roma, ¿no? Bueno, ese fracaso hace que no volvamos a ver gobiernos con carácter popular, la experiencia de las ciudades italianas republicanas al final del medievo, que también fracasan, hasta que llega una nueva propuesta de solución, la solución que pone sobre la mesa el liberalismo, ¿no? La solución constitucional, es decir, un gobierno representativo, eso sí, limitado por determinadas barreras. Una barrera que conocéis bien es el reconocimiento y garantía de derechos individuales, y otra barrera es la división de poderes junto con una sociedad caracterizada por el
pluralismo social. Bueno, a pesar de eso, ese liberalismo en el siglo XIX no pudo impedir que una poderosa minoría excluyera a amplias capas de la población de la participación a través de vías formales, el sufragio censitario o materiales, ¿no? La falta de condiciones mínimas de tipo material para poder ejercer la libertad. Bueno, muchos esfuerzos, grandes conflictos, algunos muy sangrientos, finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial se llega a una nueva respuesta, una nueva solución, que es eso que llamamos el Estado social y democrático de derecho. Que sabéis que está establecido por nuestra Constitución, que es un poco posterior en su artículo 1.1, cuando dice que España es un Estado social y democrático de derecho cuyos valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Ese es el estándar de justicia que todavía impera, ¿no? De justicia, quiero decir, el estándar para entender cuándo un gobierno es legítimo de acuerdo con nuestros criterios de justicia. Fijaros que se ha añadido al principio liberal, al Estado de Derecho, también el principio democrático y también el principio social, los mínimos materiales junto con la participación de todos y todas a la hora de decidir quién es el gobierno representativo. Bueno, os decía, ese es el estándar que todavía tenemos. Sin embargo, ese estándar ha sido puesto a prueba en las últimas décadas, lo está siendo, como ha comentado el profesor Vicente Garrido, por distintos motivos, siendo ahora en la actualidad. Y tampoco es casualidad, es fruto de esos cambios que antes he comentado. La sociedad ha cambiado y mucho. A mí siempre me gusta destacar dos aspectos importantes. Por un lado, que la ciudadanía está mejor formada e informada y en ese sentido tiene más capacidad de entender y gestionar los asuntos públicos. Y por otro lado, las barreras antiguas, ¿no? De tiempo y espacio, que antes eran condiciones infranqueables para una participación más acusada, han debilitado su fuerza como fruto de la digitalización. En ese sentido, la consecuencia es que la sociedad actual demanda una mayor participación, presiona al sistema para estar más presente en la toma de decisiones. Pero es que además los viejos problemas no han desaparecido, ¿no? Sabéis que la ibris sigue haciendo su camino pese a las trabas formales que le pusimos a mediados del siglo XX. A la vista está, por experiencia, pues, aquí en España, en la Comunidad Valenciana, de las décadas gloriosas, ¿no? De finales del 20 y principios del 21. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, la propia configuración política del Estado Social y Democrático de Derecho no garantiza per se, no asegura los rendimientos materiales óptimos, o sea, no asegura per se la creación de la riqueza suficiente para poder mantener un sistema que garantice esos mínimos materiales a toda la población, que es el sustento al final de la libertad de todos y cada uno. Pues bien, eso es lo que ha generado un gran debate en el seno está presente en nuestras discusiones de todos los días, en los bares, en las conversaciones con familiares, con amigos y tal, pero también en la academia, ¿no? Y en la academia se ha constituido una suerte de debate que ha llevado al nuevo constitucionalismo, ¿no? Cuidado que aquí hay varias formas de interpretarlo del nuevo constitucionalismo, pero en el sentido que lo empleo yo, es ese nuevo constitucionalismo que exige nuevas respuestas a estos problemas, que es una vuelta de tuerca a las posibilidades de embridar la degeneración de nuestras democracias. Y eso tiene mucho que ver con los pilares fundamentales de nuestro sistema. Fijaros que en realidad no se trata de inventar grandes cosas, sino de reforzar lo que ya sabíamos, ¿no? Pasa por, desde luego, reforzar nuestro sistema de derechos. A la vista está, ¿no? Protección de datos, ¿no?
la intromisión de las nuevas tecnologías, de la nanotecnología en nuestras vidas, la inteligencia artificial, todo esto está poniendo en cuestión nuestros ámbitos de libertad, también todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? La biotecnología. Por tanto, nuevos derechos, reforzamiento de derechos. Segundo, división de poderes. Ha hecho referencia al profesor Garrido. Siempre hay una tentación por ampliar el poder por parte de sus detentadores y en ese sentido, bueno, hay que cuidar muy mucho la división de poderes. En España, pues actualmente, parte del ejemplo de la fiscal general del Estado, pues tenemos el Consejo General del Poder Judicial, ahí están presentes esos problemas. En tercer lugar, se hace hincapié en una nueva forma de entender la gestión de los asuntos públicos. Son esas expresiones que supongo estáis hartos de oír: gobierno abierto, rendición de cuentas, participación, transparencia, colaboración, buen gobierno. ¿Qué significa todo esto? Es verdad que cada una de esas expresiones tiene un matiz, pero quizá lo que mejor lo engloba es la expresión buen gobierno, ¿no? Al final es lo que desde siempre los filósofos, ¿no?, de la política han buscado, ¿no?, la fórmula del buen gobierno. Bueno, pues son las respuestas que tenéis de alguna forma reflejadas en toda una batería de leyes y otro tipo de normas, códigos éticos, ¿no?, que están buscando esa finalidad. Hay una ley que es de las Islas Baleares que para mí, en su producción, ¿no?, realiza una descripción muy completa de lo que estamos hablando, ¿no? Viene a relacionar el buen gobierno con dos cosas: la gobernanza democrática y la libertad. Gobernanza democrática e integridad. Gobernanza democrática la describe de la siguiente forma. Dice, os leo: los servidores y las servidoras públicos tienen que velar por el fortalecimiento y el fomento de la gobernanza, entendida como, dice, 1. Normas, procesos y comportamientos que afectan a la calidad del ejercicio del poder o influyen en él, basados en los principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Pero sobre todo, apertura, participación, colaboración. Estamos hablando de gobierno abierto, la fórmula que recoge esa idea. Pero continúa. La gobernanza se basa, 2, en una nueva forma de entender la interacción de las instancias públicas tradicionales, los entornos cívicos y económicos y la ciudadanía. Instituciones públicas, sociedad civil y ahora los ciudadanos particulares, ¿no? Bueno, estamos hablando de una nueva forma de relacionar eso, gobierno en red. En tercer lugar, dice, se perseguirá la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones públicas y en el interior de cada una para hacer posible el desarrollo de un gobierno multinivel. Y junta dos cosas: gobierno transversal y multinivel. Y a eso termina añadiendo la referencia a la integridad. Los gobiernos, dice, tienen que asegurar un alto nivel de buenas prácticas y tratar de impedir las malas prácticas mediante políticas, medidas e infraestructuras que garanticen la integridad en su acción e iniciativas, la integridad por parte de los que manejan los asuntos públicos, ¿no? Bueno, si unís todo lo que he dicho, gobierno abierto, gobierno en red, gobierno transversal y multinivel, integridad, ahí tenéis la fórmula del gobierno abierto, la nueva respuesta que se está buscando a esos problemas de los que hemos hablado. Para Sergio Castel, por ejemplo, gobernanza e integridad, esos dos términos son los que mejor describen el elemento cualitativo que parece haber triunfado en el reconocimiento jurídico del buen gobierno. Un buen gobierno que no solo es cumplir con las leyes, sino que también incorpora garantías adicionales de integridad en forma de referentes morales y públicos. Fijaros, no estamos hablando ya de la virtud de los sofistas o de la virtud de Platón, estamos hablando de la integridad en el ejercicio de los cargos públicos, la virtud de los planteamientos morales de los gobernantes en su ámbito privado, es cuestión de cada cual. Lo que exigimos es integridad a la hora de gestionar los asuntos públicos, sobre todo, y algo como es lógico, que no gobiernen de acuerdo con su interés particular, sino
con el interés general, entre otras cosas, no metiendo la mano en la caja de los dineros que son de todos y todas. Bueno, pues de eso se trata, de incrementar, por un lado, la gobernanza democrática y, por otro lado, la integridad de nuestros gobiernos. Por eso se están estableciendo marcos de integridad que son impulsados por organizaciones internacionales, por la OCDE en especial, que recogen toda una serie de instrumentos organizativos, pero también de socialización cultural de gobernantes y de técnicos, de funcionarios, para que esto cumpla. Y ahí tenéis las normativas que en los últimos años han ido aprobando sobre la cuestión. Empezó el Estado, el Código del Buen Gobierno en 2005, la ley de 2006 que regulaba los conflictos de intereses entre los altos cargos, la ley, sobre todo de 2007, la de 2013, de transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno, y en cascada todas las que se aprueban en las comunidades autónomas, entre ellas la ley 2015 de la Generalitat Valenciana de transparencia, buen gobierno y participación de la Comunidad Valenciana. Por tanto, primera idea, ¿no? Resetear, renovar nuestras democracias, garantizando una mayor integridad de nuestros gobernantes. Y segunda idea, gobernanza democrática, que eso tiene que ver con la segunda línea estratégica de la que os hablaba, ¿no? Los retos de la globalización son inmensos para el desarrollo de los territorios, ¿no? Como os decía, no solo tenemos que cuidarnos formalmente, sino que además tenemos que construir esos mínimos materiales para que las personas vivamos con dignidad y podamos ser libres, ¿no? Bueno, pues para eso, si no fortalecemos nuestras fuentes de riqueza y al mismo tiempo no articulamos unas redes sólidas y fuertes para estar siempre y ante cualquier situación de riesgo, asistidos, pues no hacemos nada, ¿no? Y esto tiene que ver con los modelos de desarrollo, ¿no? Que utilizamos. En los años 50, 60, cuando triunfaba el Estado del Bienestar a mediados del siglo XX, cuando se construye el Estado Social y Democrático de Derecho, el modelo de desarrollo básicamente era un modelo top-down, ¿no? De arriba abajo, dirigido desde el centro. Fundamentalmente se pensaba que el centro del poder decidía dónde situar empresas o infraestructuras, grandes empresas o grandes infraestructuras, para generar en ese territorio dinámicas económicas y sociales de desarrollo. El ejemplo típico es aquí la Ford, ¿no? Cuando se sitúan Almusafes. De repente pues, se genera unas dinámicas de crecimiento inusitadas hasta ese momento. Claro, ese modelo de desarrollo en aquellos años funcionaba. Lo que ocurre es que ni todas las empresas son la Ford, ni todos los territorios es donde se ubica Almusafes, cerca del puerto de Valencia, en todo el corredor mediterráneo, también conectada con Madrid. Y, por tanto, ese modelo de desarrollo empieza a cuestionarse progresivamente y van apareciendo cada vez más, a partir de los finales de los 80 y los 90, lo que son políticas de desarrollo en el sentido alterno, ¿no? En lugar de arriba abajo, políticas de abajo arriba, bottom up. Bueno, esas políticas se han ido extendiendo, cada vez están más presentes en nuestras vidas. Son políticas innovadoras que lo que pretenden es partir de la realidad de cada territorio para adaptarse lo mejor a ese nuevo marco competitivo en el que vivimos. Tenemos que situar nuestros productos en un mercado global y o nos espabilamos o poco hay que hacer, ¿no? Bueno, esas políticas, cuando se han definido, normalmente se dice que tienen 4 rasgos fundamentales que emanan y están dirigidas localmente, que están basadas en el territorio, como os decía, que implican la movilización de los recursos locales y ventajas competitivas, en ese sentido, recursos materiales, pero también de todos los recursos humanos, y para poner en marcha todo eso hace falta una cuarta característica fundamental, que es la participación y el diálogo social.
alternativa, ya sabéis, si no nos ponemos en marcha, si no protagonizamos nosotros nuestra lucha por el desarrollo, solo nos queda y esperar a que otros vengan a resolvernos los problemas, que otros decidan por nosotros. Por tanto, esto es lo que hace que se pongan en marcha toda una serie de estrategias, ¿no?, de desarrollo participativa que se han extendido por todos los países del mundo. Las grandes empresas, Toyota, Google, etcétera, las practican internamente. Son políticas que, digamos, tienen claras ventajas en la medida en que empoderan, ¿no?, a los individuos y a las comunidades, sobre todo dotan de sentido a las acciones que se emprenden, a las decisiones que se van tomando, generan liderazgos estimulantes y positivos, facilitan mejor la adaptación al entorno global competitivo desde las circunstancias de cada territorio, fomentan la solidaridad y la colaboración y también contribuyen a eso que es necesario, que es la transparencia y la responsabilidad por parte de los gobernantes. Bueno, es verdad que todas esas estrategias no están exentas de problemas y dificultades, ¿no? Exigen una clara voluntad política y, sobre todo, muchas dosis de prudencia y transparencia. Y dado con poner en marcha este tipo de políticas sin un buen diseño, porque el fracaso genera frustración y ante la frustración después los individuos ya no quieren participar, aumenta esa desconfianza que también hacía referencia a ella. Bueno, en fin, todos estos enfoques en ciencia política es lo que se llama gobernanza democrática. Fijaros, es el nuevo prototipo de gestión pública que ha sustituido a la gestión burocrática típica de principios del siglo XX, a la nueva gestión pública típica de los años 80, donde imperaba sobre todo ese coiné que triunfó en aquellos años, que es el neoliberalismo. Actualmente es el referente, ¿no?, el marco cognitivo en el que vamos, es el de la gobernanza democrática. Hay muchas definiciones sobre ella. A mí me gusta mucho una de Pascual Esteve, que dice que es un modo de gobernar en que lo prioritario es gestionar las relaciones entre los principales sectores implicados para construir colectivamente y de manera compartida la ciudad. Gestionar las relaciones. El objetivo, obviamente, es el desarrollo humano del grupo. Además, un desarrollo humano ahora sostenible, pensando también en las generaciones futuras. Pero para eso solo existe un camino, que es contar con todos y con todas, lo que antes os he comentado. Y para contar con todos y con todas hace falta gestionar adecuadamente esas relaciones. Y tiene consecuencias. Funcionan mejor los territorios que en ese sentido están mejor organizados, ¿no? Preguntaríais ante la crisis de 2008 por qué unos territorios supieron capear el temporal mejor que otros. Bueno, en buena parte se debe a su propia organización, a su propia forma de organizar las gestiones de las relaciones sociales. Esto está ligado al reforzamiento de toda una serie de valores y principios que durante la etapa anterior de la nueva gestión pública, ¿no?, del neoliberalismo, habían quedado minusvalorados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con revalorizar lo público, la ciudadanía, la participación, el compromiso, el interés general, la cuestión social y territorial, la transparencia, ¿no?, el valor de la democracia. Y se concreta en un prototipo de gestión pública diferente. Ya no es la burocracia, ya no es la nueva gestión pública, es la gestión relacional. Gestión relacional que tiene toda una serie de técnicas a su servicio, ¿no?, que se han puesto de moda en los últimos tiempos, que apuntan precisamente a lo que os decía, al cuidado, ¿no?, de la participación. Son técnicas como la planificación estratégica participada, la dirección sistemática por objetivos, la gestión de procesos en red, las técnicas de mediación y construcción de consenso, de gestión de cultura ciudadana, gestión por valores, sistemas de participación, sistemas de gobierno multinivel, ¿no?, la articulación funcional de la que tan mal estamos dotados, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Bueno, todo eso, ese es el marco en el que la
realidad trabajamos y que tiene algunas cosas que conviene poner en valor, ¿no? Primero, el tema de la importancia de la participación ciudadana. Cuidado que cuando hablamos de participación ciudadana estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Una cosa es pensar la participación en términos de decisión, ¿no? Tipo referéndums o consultas ciudadanas, o participación en un sentido más global, que es desde el que os estoy hablando, ¿no? Y que además ha ampliado su escenario más allá de lo que tradicionalmente era la sociedad civil. Digamos, en el proceso anterior, a mediados del siglo XX, lo que se construye es una participación a través de asociaciones, ¿no? Asociaciones o grupos de interés que persiguen un interés particular, ¿no? Y están más o menos institucionalizadas formalmente. Claro, esto ha cambiado con la aparición de Internet, de la digitalización de la comunicación, y ahora, como Calderón y Lorenzo, por ejemplo, han puesto de manifiesto, todo esto ha permitido que el ciudadano pueda tomar el poder, dice, organizarse, tejer redes sociales, construir las arquitecturas sociales efímeras necesarias para una reivindicación concreta y desaparecer, o no, depende, tras ello sin voluntad de permanencia, ¿no? Por tanto, digamos que la participación, los mimbres de la participación ya no son como en el siglo XX, son distintos. Pero tener en cuenta también que no solo es que los ciudadanos tienen más opciones y unidades de participar, sino que también los gobiernos las tienen, ¿no? Que los gobiernos pueden establecer canales de información, colaboración y participación directa con los ciudadanos, algunas se han mencionado en la conferencia anterior. Y segunda cosa, recalco la importancia de la planificación y la evaluación. En esta forma de gobernar pasa a ser muy importante. Y lo tenéis recogido también, por ejemplo, en la Ley 19/2013, que no solo es de transparencia, sino que también es de buen gobierno. En el artículo 6.2 de esta ley se dice que las administraciones públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Fijaros que las administraciones tienen que publicar los planes sobre lo que van a hacer. Y dice, su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objetos de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración en la forma que se determine por cada administración competente. Bueno, si a la transparencia y a la participación le añadimos planificación y evaluación, el resultado no puede ser sino una especie de revolución en la forma de administrar nuestros asuntos públicos. Y os pongo un ejemplo, más allá de lo que cobran nuestros gobernantes, que siempre tenemos esa curiosidad innata de a ver qué gana este, ¿no? A mí me parece mucho más importante los artículos 132 y 133 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? que también conoce Juan, ¿no? Que según ella todas las administraciones, las locales, están obligadas, salvo casos excepcionales, no solo a hacer público un plan normativo con las iniciativas legislativas o reglamentarias que piensen impulsar, reglamentos y ordenanzas locales, por ejemplo, y colgarlas en su portal de transparencia, sino que además deberán someterlas a consulta y audiencia a los ciudadanos y organizaciones representativas afectados. Fijaros que estos artículos son auténticamente revolucionarios. Es verdad que hay materias que están excluidas, pero en lo que dicen son auténticamente revolucionarios porque el gobierno abierto deja de ser un estilo de hacer política para ser una obligación de hacer política. Gobierne quien gobierne. Es una obligación de gobernar y legislar de forma planificada y contando con los ciudadanos. Y segundo, el ciudadano que participe no se va a limitar a leer lo que se planifica, sino que también pedirá datos que la Administración, por mor de los derechos de acceso a la información, de transferencia, tendrá que tener, en su caso conseguir y siempre publicar, por mor, repito, de esa exigencia de transparencia a toda la Administración. En definitiva, estamos ante un proceso de cambio real y muy importante en nuestra forma de gobernar.
Simplemente termino para no hacerme más largo, porque hay más intervenciones, diciendo que en cualquier caso esto no se soluciona únicamente con cambio en las leyes, sino que es necesario, de hecho y en la práctica, cambiar la forma de gobernar. Y para eso se requiere sobre todo un cambio de cultura política. Cultura política, obviamente, de los ciudadanos y ciudadanas, pero también de los gobernantes y los técnicos de las administraciones. Como afirma Manuel Villoria, la transparencia es más que cumplir con la publicación de unos indicadores en las páginas web. Exige un cambio cultural, organizativo y estratégico muy ambicioso. Este es el reto. Los protagonistas, obviamente, han de ser los ciudadanos y ciudadanas, pero también nuestros responsables políticos y administrativos y vosotros, ¿no?, que sois las nuevas generaciones que venís a gobernar en breve, ¿no? Bueno, el camino, dice Jiménez Asensio, que es otro de los grandes que se han ocupado de estas cuestiones desde el punto de vista del gobierno de la administración, dice, será lento y muy laborioso en el tiempo e implicará cambios profundos en el modo de hacer política, en la naturaleza de la organización, de sus directivos y empleados, así como también de los ciudadanos. Pero de lo que no hay duda es que del buen o mal gobierno de este proceso dependerá la mejora de nuestras instituciones democráticas y, en último término, de su rendimiento, ¿no?, en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y por mí eso es todo. Muchas gracias por haberme atendido y luego quedo a vuestras preguntas y reflexiones sobre estos temas.